quiere hacer en nuestras vidas cosas hermosas. Amén. Y hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo. Hemos hablado mucho, hemos hecho mucho énfasis del equipamiento del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Porque no nos podemos conformar a vivir una vida sin el poder de Dios. No hay manera. Dios decidió que su pueblo, además de que le buscara, además de que recibiera la salvación, estuviera equipado, ¿verdad? Para la tarea, para la obra. Y Dios desea que tú y que yo nos equipemos para esta obra. Estuvimos hablando semanas atrás acerca del bautismo del Espíritu Santo. Estuvimos hablando acerca del mover del Espíritu de Dios, de todo lo que quiere hacer en nuestras vidas. Y cómo es que el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Y quizás hasta aquí ha quedado claro que el bautismo en el Espíritu Santo equipa al creyente para vivir la vida de Cristo aquí sobre la tierra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero vuelvo a repetirlo. El bautismo en el Espíritu Santo equipa al creyente para vivir aquí en la tierra. Y si tú y yo no buscamos esa experiencia, si tú y yo no buscamos esa oportunidad, ese conocimiento con el Espíritu de Dios, estamos sin equipamiento. Estamos completamente con la fe únicamente de la salvación. Y viene siendo cierto que eso es bueno, pero Dios desea algo para tu vida, y Él tiene un propósito en tu vida. Amén. Y quiero hablarte directamente acerca de la naturaleza de los dones en esta mañana. Porque tanto hemos hablado de ese bautismo, de ese equipamiento, de esa llenura del Espíritu de Dios. Y dijimos que la manifestación del Espíritu Santo es a través del fruto, ¿verdad? El fruto del Espíritu y de los dones. Pero muchos de nosotros no conocemos en realidad cómo funcionan estos dones. ¿Qué son estos dones? ¿De dónde provienen? Y en realidad hoy no quiero explicar cada don, no es el fin, sino que conozcas la naturaleza de los dones. Y además de la naturaleza de los dones, que conozcas el propósito de los dones espirituales. ¿Sí? De acuerdo a la palabra de Dios, para que tú y yo estemos bien enfocados, para que tú y yo estemos con el corazón correcto, con la intención correcta de decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida, aquí estoy para servirte. Y que cuando el Espíritu de Dios toque nuestra vida y empiece a usarte en medio del pueblo de Dios con los dones, esto no sirva para caos, sino sirva para bendición. Porque eso es lo que ha pasado en muchos lugares y en este tiempo. Hay mucha confusión en ello. Amén. Y el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4 dice que a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y que por eso la Escritura también dice que Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Pero no solo esto, dice... Y dio dones a los hombres con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esto es por medio de los dones del Espíritu Santo, con el que Jesús nos equipa para poder hacer esa tarea. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Sí? Y la voluntad de Dios es edificar. Di conmigo: edificar. ¿Sí? Edificarnos los unos a los otros, predicar el evangelio y edificarlos, predicar el evangelio y edificar, construir, establecer el cuerpo de Cristo, perfeccionarlo. Satanás no vino más que para hurtar, y él, al contrario de Dios, lo que quiere es destruir. Él no quiere edificar, él quiere destruir. Por eso, si tú no tienes el equipamiento necesario, el conocimiento necesario, en ocasiones nos volvemos armas perfectas en las manos de Satanás. Y a lo mejor tú dices: hermano, ¿cómo dices un cristiano? Claro, Jesucristo mismo volteó hasta a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás. Imagínate Pedro cómo se sintió. Imagínate que yo un día voltee y te diga: apártate de mí, Satanás. Ese día yo creo que te vas de la iglesia. Pero ¿qué crees?
Pedro no se apartó de Cristo. Entonces cuando alguien te lo diga, no, no es cierto. Cuando alguien te lo diga, no te vayas. Necesitamos ese equipamiento. Pero no solamente ahí habla acerca de esta estructura del cuerpo de la iglesia en Efesios. También en Corintios, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14, dedica estos capítulos para explicarnos la naturaleza, el funcionamiento y el propósito de estos dones, de este glorioso equipamiento. Y yo quiero hacerte una pregunta para meterte al tema sin que me contestes. Es una pregunta retórica. ¿Cuántos de los que estamos aquí se mueven en los dones del Espíritu de Dios? Y yo te aseguro que va a haber algunos, pero algunos va a ser, creo que con mi mano, una sola mano, los podemos contar. Porque la mayoría del pueblo de Dios no se mueve en los dones. Y si yo fuera a todas las iglesias y preguntaría y me dieran oportunidad, ¿cuántos se mueven en los dones? Igual con mi única mano contaríamos a los hermanos. ¿Por qué? Porque estos temas son temas que para nosotros o que para la iglesia se han vuelto complicados porque no los entendemos. Y el tema del Espíritu Santo a mucha gente le da terror. Amén. Y aquí la palabra de Dios, quiero abordar el tema con un pasaje muy hermoso. Primera de Corintios capítulo 12, por favor acompáñame. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1 al 11. Los que estén ahí, díganme: aquí estoy, ya llegué, amén. Lo que usted guste, hágamelo saber. Dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1 al 11. Fíjense cómo dice el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, ¿qué dice? Es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Diga conmigo: manifestación del Espíritu. Los dones son manifestación del Espíritu. Y los dones son manifestación real, fidedigna del Espíritu Santo. El que pongas la mano sobre una persona enferma y sane es una manifestación del Espíritu Santo. El que opere un milagro en tu vida es una manifestación del Espíritu Santo. El que tengas palabra sabia por medio del Espíritu de Dios que te use para dar un consejo es una manifestación real del Espíritu Santo. Palabra de ciencia es una manifestación real del Espíritu Santo. Cuando Dios te revela eventos en la vida de una persona y tú te le acercas y le hablas, es manifestación del Espíritu Santo. Porque no es lo mismo compartirle a una persona, hablarle del Espíritu de Dios o de la salvación y decirle: mira, Dios te ama, acércate a Dios. Eso es hermoso, por supuesto, es su palabra. Pero no es lo mismo a que te acerques y tú y el Espíritu de Dios te revele por medio del don de ciencia y tú le digas: tú el día de ayer quisiste suicidarte. Y el día de ayer estuviste en tu casa es así, es asado, y Dios te está hablando y te está diciendo tal o cual cosa. Y entonces esas personas se derrumban. ¿Por qué? Porque dicen: ¿quién te dijo? El impacto que tienen los dones del Espíritu de Dios es poderoso. El discernimiento de espíritus. Cuando tú llegas a algún lugar y dices: wow, la presencia de Dios aquí está. O cuando llegas a un lugar y dices: aquí no hay nada. ¿Verdad? O cuando llegas a una casa y dices: ay, Dios,
Aquí hay potestades, aquí hay cosas que no están bien. Necesitamos establecer el reino. O cuando llegas y estás con una persona, hola, Dios te bendiga, y el Espíritu Santo te dice, cuidado. Ya. Luego hasta amigos tenemos que son satánicos y ni cuenta nos damos. Gente que es endemoniada, que está endemoniada y, hola, es mi amigo, es mi amiga. No, hombre, sí que relaciona la luz con las tinieblas. Según yo lo veo en la Escritura, cuando Jesucristo se acercaba a una persona endemoniada, rápido el demonio decía, ¿por qué vienes a atormentarlos? ¿Sí o no? Porque ellos no soportaban. La presencia de Dios era tan tremenda. Entonces, el que tú y yo no tengamos el equipamiento del Espíritu Santo nos hace estar ciegos ante el ambiente espiritual, ante el propósito de Dios, ante lo que Dios quiere hacer en esta tierra. Y el cristiano camina, sí camina con salvación, pero camina así, a tientas y creo que Dios quiere esto y creo que Dios quiere el otro, pero pues creo, porque no estoy seguro. Qué necesarios son los dones, ¿verdad que sí? No solo esos, la Biblia registra 9 dones. 9 dones. Y no se preocupe, va a haber un tema específico para el fruto también. Va. Pero estos son manifestaciones del Espíritu Santo. Déjeme le comparto. Va. ¿Dónde nos quedamos? ¿En qué versículo? 7, ya ve, ya me desvió. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Versículo 12, y ahí amarra. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, el Espíritu Santo. Amén. Vuelvo a preguntar en esta mañana, ¿cuántos se mueven en los dones? No me contestes. Es una pregunta que verdaderamente tiene que ser contestada de manera honesta. Y si es contestada de manera honesta, a lo mejor lo que tenemos que hacer es bajar la cabeza delante de Dios. Porque ¿tú crees que Dios no desea equiparte? Claro que desea equiparte. ¿Tú crees que Dios no desea usarte? Claro que desea usarte. Él lo desea hacer. El problema entonces está en nosotros, en nuestros prejuicios, en nuestra falta de fe, nuestra incredulidad, nuestra falta de ocuparnos de las cosas espirituales. Y con espirituales no digo que cambie nuestro vocabulario o que hagamos cosas y formas. No, nada tiene que ver con eso. Nada. Porque a veces lo único que derrotamos son cosas o personas muy, muy extremadamente religiosas, donde no tiene nada que ver con lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Amén. La iglesia de Corinto, déjame te platico, de acuerdo al contexto de este pasaje. En esta iglesia, en Corinto, sucedían las cosas más sorprendentes por la acción del Espíritu Santo. Pero en un tiempo y lugar donde proliferaba el éxtasis y el entusiasmo, podían darse casos de emocionalismo histérico y de engaños psicológicos, al mismo tiempo que las manifestaciones reales. Y por eso en este y en los 2 capítulos siguientes, Pablo trata de las manifestaciones auténticas del Espíritu Santo.
El pueblo de Corinto pasó esto. El Espíritu Santo se movía, pero en medio de que se movía también había personas que evidentemente querían manipular la obra del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo. Esto me recuerda a este tiempo, amada iglesia, ¿sí? En este tiempo hay una creo que mucho más que en aquel, donde quieren maquillar, quieren manipular a la iglesia, quieren manipular a las personas, quieren manipular la economía, quieren manipular todo lo que se deje manipular, diciendo que es la obra del Espíritu Santo, diciendo que es que el Espíritu de Dios me llevó. No es así. Entonces tú y yo tenemos que aprender cuáles son las verdaderas, las reales manifestaciones del Espíritu Santo, para no caer en esa tendencia, ¿verdad?, de ministerios que surgen de un día a otro, ¿no? Donde la persona de un día a otro se convierte en doctor y apóstol. Ah, caray. Y de repente tú lo conociste y de un día a otro ya es doctor en no sé qué, ¿verdad?, y profeta. Ay, Dios, ¿cuándo pasó eso? Y dicen doctor, pero ojalá les pidiéramos el papelito, el título, ¿verdad? Y pues no, ¿cuál doctor? Si ni enfermero llega. Así pasa. El punto es que hay una tendencia a que tú y yo seamos místicos y nos vayamos por eso. No, 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 no. El Espíritu de Dios es real. El Espíritu de Dios es poderoso. Las manifestaciones del Espíritu de Dios son reales. Es poder para la iglesia. Es sanidad, es libertad, es discernimiento, es conocimiento de parte de Dios para nosotros. Son muchas cosas hermosas. Nosotros no queremos caer en emocionalismo histérico. ¡Ah! ¿Ah? Donde uno dice, bueno, respetamos, pero quién sabe si es real o no es real, ¿verdad? Y déjeme decirle algo, nosotros respetamos, pero esas no son manifestaciones del Espíritu Santo. Quiero tratar de diferenciar la manifestación del Espíritu real. Lo que tú haces o yo hago cuando caigo al piso, lloro, o hago una expresión, o me muevo, o algunos que quieren vomitar, no es manifestación del Espíritu Santo, ¿está claro? ¿Sí? Esa es una reacción de nosotros quizá a la presencia de Dios, por el toque de Dios, pero eso no es manifestación. La manifestación del Espíritu de Dios es el cambio en tu vida. La manifestación del Espíritu de Dios es la sanidad que Él te otorga. La manifestación del Espíritu de Dios es la libertad que Él te da. El cómo te levantas del lugar para vivir tu vida allá afuera, en tu casa, con tu familia. Esa es la manifestación real del Espíritu de Dios, y esa no la podemos manipular. Sí, esa no se puede manipular. Lo demás que ocurre dentro de nuestras iglesias, ¿verdad? Una persona cae, una persona llora, una persona ríe, una persona grita, aplaude. Gloria a Dios. Tampoco lo reprimimos ni estamos en contra. Digo, si Dios te toca y sientes tan hermoso que pegas un grito, ¡ah! Pues Dios te tocó, qué bueno. Pero eso no es lo importante. Lo importante fue lo que hizo en tu vida. Amén. Y la iglesia de Corinto tenía este problema: emocionalismo histérico. Y en medio de ese mover del Espíritu de Dios había engaños psicológicos. ¿Sí? No nos va a impactar la forma en cómo me hables o cómo te hable. No, eso no impacta, al contrario, aguas. Impacta la forma de tu testimonio, de tu estilo de vida. Eso es lo que impacta. Tu fidelidad, tu prudencia en la boca, en tus actos, en tus acciones, tu amor hacia los demás. Eso es lo que impacta. Y bueno, empecemos un poquito a desmenuzar la naturaleza de los dones de acuerdo a este pasaje. Inicia
diciendo Pablo aquí en el capítulo 12, versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Di conmigo, no quiero que ignoréis. Más fuerte, no quiero que ignores. Ese es el mensaje del Espíritu de Dios esta mañana para ti, directo. No ignores los dones espirituales. No lo ignores. No lo ignores porque yo lo quiero dar a ti, a tu vida. Sí. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y cuando se refiere a dones espirituales en este pasaje, versículo 1, la palabra común en el Nuevo Testamento para los dones espirituales es carismata. Repite conmigo, carismata. Pero aquí específicamente utiliza dos palabras, no solo es carismata. Más adelantito utiliza el sustantivo neumaticón. Di conmigo, neumaticón. La versión Reina Valera traduce el sustantivo neumaticón como dones espirituales. Pero esa es una traducción muy general. Una traducción mucho más apegada al sentido original de neumaticón es espiritualidades. Di conmigo, espiritualidades. Que tiene que ver con unciones sobrenaturales. Unciones sobrenaturales. Entonces los dones del Espíritu Santo son unciones sobrenaturales. Eso es lo que es. De ahí obviamente entendemos, Señor, unge mi vida. Señor, dame unción. Señor, lo que estás pidiendo es esa capacitación. El Espíritu de Dios viene y te capacita, te da unciones, ¿sí? En la cual tú puedas moverte para edificar al pueblo de Dios. Amén. Así que en 1 Corintios capítulo 12 versículo 1 nos habla de los dones en general. Perdón, no habla de los dones en general, sino de los equipamientos sobrenaturales específicos que el Espíritu trae sobre los miembros de la iglesia para que hagan el trabajo que Dios desea. Amén. ¿Cuántos quieren esas unciones espirituales? Yo quiero esas unciones. Unciones en plural, diferentes unciones, capacidad para sanar, para milagros, discernimiento de espíritus, interpretación de lenguas, varios géneros de lenguas, ¿no? Y así, palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Son también dones espirituales, lo dice la traducción de nuestra Reina Valera. Y en el versículo 4, que es donde sigue hablando acerca de estos dones, dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Di conmigo, diversidad de dones. Y ya aquí en el versículo 4, Pablo sí usa la palabra carismata para referirse a las espiritualidades del versículo 1 de neumaticón. Esto se debe a que en sentido general las espiritualidades vienen siendo dones también, porque son regalos de la gracia de Dios. Pero en lo particular se refieren a las unciones espirituales del Santo Espíritu de Dios para nosotros. Y estos, cuando son otorgados por parte del Espíritu de Dios, fíjate, se llaman dones espirituales o se llaman, ¿cómo dijimos? Unciones o espiritualidades. Estos se convierten en ministerios cuando son dados a los hombres. Dice, y hay diversidad de ministerios, versículo 5. ¿Me está siguiendo? Dígame amén. ¿O ya se me perdió? Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Cuando dice y hay diversidad de ministerios, las espiritualidades del versículo 1 se convierten en ministerios o servicios. Y la palabra es diacoinión. Cuando estas espiritualidades son recibidas por individuos, miembros del cuerpo, y estos hacen la obra de Dios ungidos, cubierto por ellas. Los ministerios son los individuos sobre quienes las unciones o las espiritualidades caen. ¿Me entendió? Esos son los ministerios. Por eso la relación que utiliza el apóstol Pablo en este pasaje, muy importante. No solamente hablando de dones, hablando de ministerios. Pero después de ministerios, ¿se acuerda qué decía más abajo?
operaciones. ¿Sí? Entonces, esos dones, esas espiritualidades, esas unciones, ahí están. Ahí están. Cuando descienden a la vida del creyente, ¡fum!, se convierte en ministerio. Entonces esto me hacía pensar, ¿cuántos de nosotros tenemos ministerios? ¿Cuántos? Amén. ¿Y cuántos de aquellos que sirven en el ministerio tienen dones? Debería de ser al revés, ¿me entiende? Usted debería de ser equipado y por el equipamiento, como resultado, ministerio. ¿Se da cuenta cómo el orden siempre lo andamos invirtiendo en el ser humano? Tenemos serios conflictos. La mayor parte de gente viene a las iglesias con el deseo de servir, solo para servir, pero no quiere tener una comunión con Cristo, quiere servir. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié. Si usted no está en los servicios, si usted no está en las predicaciones, si usted no está recibiendo la palabra de Dios, usted no puede servir. Por mucho que quiera, por mucho que tenga talento, por mucho que tenga habilidades que Dios le ha dado, si usted solamente quiere venir a servir, no hay manera en este lugar, en esta iglesia, para que usted lo pueda hacer. Porque primero es intimidad con Cristo y luego es servicio. Como aquí, primero es la capacidad del Espíritu de Dios y luego es ministerio. Déjenme se lo ilustro. Jesucristo les dijo a los discípulos ya antes de irse: no se vayan hasta que venga el Espíritu de Dios sobre ustedes, hasta que sean investidos por el poder de lo alto. ¿Recuerda ese pasaje? Acompáñeme, Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Primero, ¿ya ve? Y luego dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero véalo desde el versículo 4. Regresemos un poquito al versículo 4. Dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. No se mueva. Deje que el Espíritu Santo le capacite. Deje que el Espíritu Santo venga sobre usted y le bendiga, le llene, le invista del poder, le bautice de su santo poder. Y entonces usted se convierta en un verdadero y fiel testigo de Él. Amén. Versículo 6 dice ahí: y hay diversidad. ¿De qué? De operaciones. También se convierten en operaciones. La palabra para operaciones en el original es energematon, energización. Las espiritualidades del versículo 1 se convierten en poderosas o poderosos ministerios cuando caen en las personas, pero también se convierten en operaciones o literalmente energizaciones cuando el individuo ungido con ellas, diga conmigo, actúa. Más fuerte, actúa. Haciendo la obra de Dios. No solo están ahí, no solo caen sobre el creyente, son para actuar. Si usted no está dispuesto a servir a Dios, no pida dones. Tal cual. No hay manera. Si, aunque usted diga: Señor, yo te quiero servir, y Dios observa tu corazón, y Él, conociendo nuestros corazones, sabe que en realidad no queremos servirle, que no estamos dispuestos a llevar su obra, ¿tú crees que te va a capacitar? Si no son aretitos, no son pendientitos, no son pulseritas, no.
No son artículos que uno se cuelga de belleza para que la gente diga, wow, qué siervo de Dios tan ungido. No, no lo son. Son espiritualidades que se convierten en ministerios y se convierten en energizaciones cuando se llevan a la acción. Se convierten en el poder de Dios en acción manifestado a la iglesia. Cuando hay personas que quieren actuar. Por eso es que las personas que empiezan a servir a Cristo, que empiezan a predicar, por ejemplo los evangelistas afuera en la calle están evangelizando o hacen sus campañas, es muy normal y muy notorio que los milagros ocurran. ¿Sabe por qué? Porque Dios los respalda, porque ellos están trabajando. Estamos trabajando. Entonces usted prepárese. Todos los que están involucrados en el Teatro Holly, levanten su mano. Bueno, no la levanten, bájenla, no sean protagonistas. Todos los que están involucrados, estamos involucrados en el servicio del teatro, en el servicio del congreso, en el servicio de aquí en la iglesia, en cualquier cosa. Prepárate a ser capacitado por el Espíritu Santo y a fluir en los dones. ¿Por qué? Porque estás accionando. Estás accionando, estás accionando, estás accionando. Aquellos que son profesores del instituto, por favor oren y pídale a Dios: Señor, úsame, dame palabra de sabiduría, palabra de ciencia, para poderla compartir con denuedo, con poder, a aquellos que me están escuchando, aquellos que predican, aquellos que cantan, aquellos que dirigen, todos, todos, todos. Estos dones se tornan en energizaciones cuando se aplican en el terreno de la práctica a necesidades del cuerpo de Cristo en relación con la misión. Es evidente entonces que los dones no son decoraciones espirituales para crear soberbia en los individuos que las llevan, sino que queda claro que son instrumentos de labranza en el cultivo de Dios. ¿Me entiende? Los dones del Espíritu, en vez de crear soberbia, cuidado, son herramientas para la obra de Dios. Tristemente vemos, gracias a Dios no hay nombres y quizá no conozco a muchos, eso es bueno, pero vemos en la televisión, vemos en canales, vemos en muchos lados, ¿no? Gente que se cuelga cosas como si fueran decoraciones, y el orgullo ahí manifestado. Son herramientas necesarias para el pueblo de Dios. Estas son manifestaciones del Espíritu. Y dice este pasaje también en el versículo 7: pero a cada quien le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Qué dice? Para provecho, para provecho. A cada quien le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Provecho de quién? ¿De usted? De la iglesia. Entonces te necesitamos. También tú nos necesitas. Unos a otros nos necesitamos, porque el Espíritu Santo reparte dones, dice la Biblia, como Él quiere. Y el primer énfasis, son 3 énfasis en este versículo 7, me voy a ir un poquito más rápido. El primer énfasis de este versículo es que los dones son de Dios, son del Espíritu Santo, no le pertenecen al individuo ungido, ni siquiera pertenecen al cuerpo de Cristo, son absolutamente de Dios. Y esta es la razón de que fluyen en la vida de la iglesia que cree, exactamente cuando hay necesidad. La iglesia que cree, la iglesia que cree, a los que creen en mí, en mi nombre, ¿qué dice? Señales seguirán a los que crean. Wow. Nos queda claro que le pertenecen a Dios, ¿verdad? No es de usted, no le pertenece a usted. Es que ya me lo dio, es mío. Sí, como no, desconéctese tantito de Jesucristo, del Espíritu de Dios, y verá cuáles dones. No hay manera, no existe. Tiene que estar conectado. Jesucristo dijo: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Fuera de mí
nada podéis hacer. Aunque en un tiempo atrás yo te haya usado. Fuera de Él, cuando nos desconectamos de Él, no funciona nada. A Él le necesitamos siempre, todos los días de nuestra vida, a todas horas, en todo momento, en todo lo que hacemos. Segundo énfasis. El segundo punto aquí es que a cada quien le es dada la distribución de los dones. La hace el Espíritu Santo. Y a todos y a cada uno de los miembros les toca cuando menos una manifestación. Esa es la voluntad de Dios. Y aquí medita esto. Los dones no son para gente especial o para unos cuantos miembros distinguidos de la iglesia. No son para aquellos que ofrendan más o diezman más. No funciona. A veces se tiene la idea de que estas unciones vienen sobre los individuos directamente proporcional al grado de madurez y santidad que estos han alcanzado. Sin embargo, ni en las escrituras ni en la experiencia de la iglesia vemos que el Espíritu Santo espere a que los individuos maduren y avancen en la santificación. Más bien vemos que el Espíritu viene sobre la iglesia y derrama su unción sobre todos. Y se quedó frío, ¿verdad? Sobre todos. Pero ojo, porque con ello viene la responsabilidad. Viene la responsabilidad. Y deja a la responsabilidad del individuo y de la congregación el deber de velar por el estricto balance entre el fruto del Espíritu y los dones. Donde estamos hablando el fruto del Espíritu, el carácter del cristiano y los dones. Y esto para que los dones sean de provecho al cuerpo y no se traduzcan en una maldición en el camino y en el testimonio público de la iglesia. Por eso es que, amada iglesia, si usted se mueve en los dones, no se me vaya a levantar, ¿verdad? Ni se levante el cuello. Y si usted recibe instrucción de sus pastores y sus pastores le dicen: toda palabra que recibas, compártemela, déjate guiar, ¿qué tienes que hacer? Déjate guiar. Si yo te digo: hermano, gloria a Dios que tienes el don, pero hazlo así, así no, estás cometiendo un error, ¿qué tienes que hacer? Diga conmigo: obedecer. Porque es responsabilidad de los siervos de Dios, de los pastores, guiar en medio de todo este mover. Pero resulta que cuando una persona, Dios apenas le da tantito, y ya se infla como globo, como el pez, ¡puc! Así como el pez globo. Y entonces ya cuando quieres tú guiarlo, ¿qué crees que pasa? A mí el Espíritu Santo me está guiando y yo no necesito de otra guía. ¿Sabes qué pasa? Oh, gran error. Vas a cometer errores. Y cuando los cometas, esos errores, además de que te perjudicarán a ti, van a ser errores que perjudiquen a la iglesia, a la amada de Dios. Y el fin no son los dones, sino el objetivo es para edificar. Recuerda, edificación del cuerpo de Cristo. ¿Me entienden? ¿Sí está conmigo? Amén. Denle un aplauso a Cristo. Esto explica por qué con frecuencia nos encontramos con miembros extraordinariamente ungidos cuyo estilo de vida no concuerda con la unción que traen. Qué feo. Pero tarde o temprano Dios se va a sentar con ellos y va a hacer cuentas. Evitemos el juicio de Dios, el cual siempre es muy doloroso, que aún así tiene como objetivo enseñar. El tercer énfasis de este versículo 7 en el que estamos, en este verso, en el hecho de que los dones son manifestaciones del Espíritu, ¿va? Es decir, son expresiones externas y visibles del poder de Dios. Vuelvo a repetir, son expresiones externas y visibles del poder de Dios. Y la palabra que se usa es
fanerosis. Y quiere decir una expresión externa y extraordinariamente visible. Siempre que los dones están en operación, van a ser espectaculares y van a llamar la atención, porque la obra genuina de Dios comienza en el interior, en lo privado, y de ahí se dispara hacia el exterior, hacia el mundo entero. Es primero sal de la tierra y luego luz del mundo. Así Dios lo decidió. Entonces, cuando esto ocurra, esto va a ser muy visible. Evidentemente, si hay, un día estábamos con en la iglesia donde venimos, tiempo de avivamiento glorioso, y entonces vemos que el hermano que estaba compartiendo dice: aquí hay una persona que tiene un pie más corto que el otro. Entonces pasa porque Dios te va a sanar, Dios te va a estirar el pie, la pierna. Y entonces ahí viene bajando desde las gradas, porque es una iglesia grande, pues una persona, ¿no? Ahí viene. Cuando baja esta persona, ¿verdad?, la pasan al altar y la ponen, empiezan a orar por esa persona. ¿Y qué cree que ocurrió? Yo estaba ahí. Nosotros éramos parte del ministerio de alabanza y yo estaba. Dije: yo tengo que ver esto. Nada de que cierra los ojos y vamos a orar. Que ore el pastor que va a orar por ellos. Yo quiero ver. ¿Verdad? Milagrosamente, cuando vimos, su pie estaba así. Y cuando vimos, estaban orando y el pie se le empezó a estirar. Yo lo vi. ¿Y sabe qué ocurrió en mi alma y en mi corazón? Ganas de llorar y de brincar. Ver el poder de Dios es espectacular. ¿Cómo no vas a creer en el poder de Dios si lo has visto? Ver a una persona que puede ser invidente, es decir, ciega, que perdió la vista, y que Dios la toca y que sus ojos son abiertos y ve y empieza a gritar. ¡Wow! Usted no dijo mucho, aleluya, porque no lo ha visto. Pero el día que lo vea, el día que vea el poder de Dios, va a salir usted corriendo, disparado, gritando, dando gloria a Dios. O va a caer al piso llorando, diciéndole a Dios: Señor, soy un miserable. Cualquiera de las dos es buena, no se preocupe. Yo hice las dos. Primero caí al piso: Señor, perdóname, soy un incrédulo miserable. Pero tú eres poderoso. ¿Me entiende? Son espectaculares. Por eso la gente seguía a Jesucristo. Por eso la gente tenía miedo de Pablo, de Pedro. La población le tenía miedo. ¿Por qué? Porque su sola sombra, que dice la palabra de Dios, sanaba a la gente. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesús. Ay, caray. ¿Qué necesita esta tierra? ¿Qué necesita esta sociedad en este tiempo? Eso. Los dones, el equipamiento del Espíritu de Dios. Y entonces la gente creerá. Y Dios, ayer lo decíamos, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo que abrió el mar, el mismo que creó los cielos, la tierra, que separó los abismos, el mismo que dijo: produzcase. El mismo es el que está con nosotros hoy. El mismo que levantó de los muertos a aquellos que resucitó, Lázaro, ¿verdad? Es el mismo que levantó al mismo Jesucristo. Es el mismo que está hoy con nosotros. Pero la iglesia está dormida. Ay, no, hablo en lenguas. Vámonos a otra iglesia que no hablen en lenguas. Dios mío. Usted lo que está haciendo es matando. Mejor metámonos a la palabra, busquemos la gloria de Dios, la presencia de Dios, experimentemos lo que ocurrió hoy en la alabanza. Yo sentí que me caía, iglesia. Yo dije: ay, nos vemos. Yo dije: ay, que dirija quien quiera, Dios le bendiga. Yo ya estaba en la presencia de Dios de manera, ya. Yo sentí ahí, empecé a temblar
y a llorar. Y yo dije, ay Dios, no hay ujier atrás. ¿Ah? Pero no importaba si caíamos bajo la gloria de Dios. No importaba eso. Es hermosa la presencia de Dios, no podemos negarlo. ¿Y cuáles son el propósito de los dones entonces? El propósito de los dones espirituales es la edificación de la iglesia, para hacer la obra del ministerio. Si el ejercicio de los dones no se lleva a cabo sobre la base, ahora ponga atención en esto, si el ejercicio de los dones no se lleva a cabo sobre la base del fruto espiritual, cuya esencia es el amor. ¿Cuál es la base del fruto espiritual? El amor. Y sobre el amor, esa es la base que sostiene los dones. Si usted no está sobre esa base, no edificará el cuerpo. Y si no edifica el cuerpo, entonces no es de provecho y no tiene ningún valor, dice el Espíritu. Así también vosotros que anheláis las espiritualidades, es decir, los dones, procurad abundar en ellos para edificación. Y las palabras edificación y provechoso se emplean cuando menos 8 veces en 1 Corintios en relación con el ejercicio de los dones. El concepto correcto es edificar. Diga conmigo, edificar. Más fuerte, edificar. Y la palabra, la traducción de la palabra griega de edificar es oikodomen. Diga conmigo, oikodomen, que representa un concepto amplio y profundo. Oikodomen significa edificar, proporcionar crecimiento a la estructura o al proyecto. Eso es lo que significa. Proporciona crecimiento a la estructura. Cuando usted está edificando, está proporcionando crecimiento a la iglesia, al carácter de una persona. Cuando usted le está edificando, cuando usted le está dando un abrazo, cuando usted le está diciendo, hermano, gracias a Dios que estás aquí. Te extrañábamos, estuve orando por ti, ¿cómo estás? Usted está edificando, usted está proporcionando crecimiento a la estructura, al cuerpo de Cristo. Cuando usted dice, a mí no me parece esto, a mí no me parece lo otro, a mí no me parece aquello, lo que usted está haciendo es lo contrario. Está derribando a la iglesia. Y por ahí le va a caer la auditoría. O sea, nosotros. Ya. Para tenerle que decir, cuidado hermano con lo que está haciendo, porque no está bien. ¿Me entienden? Es importante. Oikodomen, edificar, significa proporcionar crecimiento a la estructura o proyecto. Cuando Pablo aplica el concepto a la iglesia en Efesios capítulo 4, crecer habla de desarrollo y maduración de carácter, así como de desarrollo y aumento de volumen. Desarrollo y maduración de carácter, así como desarrollo y aumento de volumen. La maduración tiene que ver con la formación de la vida de Cristo en cada miembro del cuerpo, y el aumento de volumen tiene que ver con el crecimiento numérico del cuerpo o con la evangelización en la comunidad. ¿Me entiende? Carácter y numérico. ¿Estamos haciendo eso, iglesia? Lo estamos haciendo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Para eso son los dones. Para eso es el equipamiento. De acuerdo con oikodomen, edificar también significa fortalecer la estructura del proyecto de edificación. Cuando Pablo lo aplica a la iglesia en Efesios 4 también, fortalece la estructura. Es fortalecer la estructura. Y tiene que ver con el fortalecimiento de la unidad mediante la concienciación masiva del hecho de que en Cristo, la iglesia, somos un solo cuerpo y que debemos de funcionar como tal. Entonces todo lo que usted haga tiene que funcionar, tiene que sumar, tiene que apoyar tanto al crecimiento como a la fortaleza, como a la unidad
Por eso tenga cuidado con lo que habla, tenga cuidado con lo que dice, tenga cuidado con lo que postea en Facebook. Si no aporta nada, mejor no lo ponga. Si usted piensa, híjole, probablemente esto le ofenderá a un hermano, usted no lo haga, no lo ponga, porque va a ofender, no va a edificar. Y si no va a edificar, ¿qué caso tiene ponerlo? Absténgase. Amén. ¿Por qué se quedaron tan serios? El Espíritu de Dios les está hablando, gracias a Dios. Punto número 3 en este punto, y con este estoy terminando, con la naturaleza y el propósito de los dones. De acuerdo con oikodomen, que es edificar, se traduce como edificar, tiene que ver con, fíjense, no solo era, ¿qué dijimos? Concluir a la construcción, ¿verdad? No solamente tiene que ver con fortalecer, sino también tiene que ver con concluir el proyecto. Cuando Pablo aplica este elemento a la vida de la iglesia en Efesios, se refiere a hacer la obra del ministerio, que es edificar el cuerpo para que éste cumpla el mandato de su Señor, que consiste en anunciar el evangelio y hacer discípulos desde Jerusalén y hasta lo último de la tierra. ¿Quién quiere proporcionar crecimiento a la estructura? ¿Quién quiere fortalecer la estructura? ¿Quién quiere concluir? Ya no le vamos a hacer como a veces le hacemos, empezamos un proyecto y no lo acabamos. Ahí se queda. No, aquí con la iglesia será diferente. A usted Dios lo va a usar. Lo va a usar para edificar, para fortalecer y para concluir en la obra que Dios quiere. Para eso son los dones. Y después de esto, entonces sí, con todo el pleno conocimiento de la palabra de Dios, ¿quién quiere dones? Con la responsabilidad que conlleva. Siempre tratando de eliminar el sensacionalismo falso. Buscando lo real, buscando la manifestación poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sabe qué es lo que hace? Porque este mensaje está un poquito pegado con el de ayer. Recuerda qué es lo que nos quita, lo voy a decir así sin afán de ofensa, ¿verdad? Pero para darle énfasis. ¿Sabe qué es lo que nos quita lo hipócritas? Las pruebas de la vida. Las pruebas que Dios nos permite pasar. Esa capacitación que el Espíritu Santo utiliza las circunstancias en nuestra vida para hacernos personas responsables, personas honestas, personas completamente sinceras delante de la presencia de Dios, para que el poder de Dios fluya en nosotros y para que estos dones fluyan con libertad sobre la base del fruto del Espíritu Santo, que es el amor por los demás, el amor, el deseo por edificar a mi hermano, por edificar a la iglesia, por contribuir a la iglesia, no solo por cumplir de forma irresponsable. Aquellas maestras o encargados de niños que están preocupados por edificar, por ministrar a los niños, no solo entretenerlos. No queremos entretener a nadie. ¿Quiere usted entretenerse? Váyase al cine. Queremos ministrar, queremos dar,
El ministerio de alabanza no viene a tener un ratito de tocar y de gloria y sentirse bien, no. Aquí estamos para ministrarle. Estamos para ministrar el corazón de Dios. Eso es lo que nos ocupa, eso es lo que nos mueve el corazón, el verdaderamente hacerlo de manera correcta. Porque tenemos amor a usted y tenemos amor a Dios y queremos ser usados por Dios. Los profesores que preparan sus clases en el instituto, no es venir y a ver qué le doy, lo que sea, no. Es que usted tenga amor, tenga pasión por lo que hace, de tal manera que da una clase que puso todo su empeño, y la iglesia, el que le está escuchando, el discípulo que le está escuchando, dice: Señor, qué hermoso es esto. Una intención correcta. Por eso el nivel de exigencia que le tenemos. Por eso el nivel de que esto, no más, no esto, no más. ¿Por qué? Porque ahí está el énfasis. Ahí está el énfasis. Queremos hacerlo lo mejor que se pueda para Dios, poniendo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida al servicio de Dios. Y entonces los dones del Espíritu fluirán. Esa es la naturaleza de los dones y ese es el propósito de los dones. Le invito a que se ponga de pie.